En la última mitad de este año, como la mayoría de los que me siguen a través de Punto de Vista saben, dado que estoy transfiriendo la administración de las agencias, que la mayoría de las cuales yo comencé y que son propiedad de EWTN, he tenido que viajar varias veces a América Latina y a otros países del tercer mundo, ¿no? El Líbano, Kenia, Brasil, Perú un par de veces, etc., ¿no? Y una de las cosas que veo como constante en estos países del tercer mundo es cómo muchos líderes católicos, líderes pro vida, líderes pro familia, se sorprenden de los pésimos presidentes que sus propios países han elegido, ¿no? Piensen en Pedro Castillo en el Perú, es decir, es un hombre que, digamos, durante la campaña electoral ya se veía que no podía articular palabras y sentencias, ¿no? Y que su grado de ignorancia y su falta de familiaridad con conceptos abstractos, literalmente, su falta de familiaridad con conceptos abstractos, es decir, cuando le preguntaban de algunos aspectos económicos, literalmente no sabía de lo que se estaba hablando, eran conceptos abstractos, importantísimos para administrar un país, pero completamente inalcanzables para su cerebro, ¿no? Y todos estos líderes decían, ¿cómo puede ser que mi país esté votando por este señor y haya terminado votando por este señor? Y la situación en el Perú es una catástrofe, ¿no? Y situación similar he encontrado, por ejemplo, con otros líderes pro vida y líderes católicos, líderes del derecho de los padres y de la familia y de la libertad religiosa, diciendo lo mismo de Petro en Colombia, ¿no? Petro en Colombia es un tipo conectado directamente con el asesinato. Ojo, estoy escogiendo mis palabras. No me consta que él haya matado a nadie, pero sabemos que ha estado en actividades guerrilleras íntimamente cercano físicamente a personas que han matado, que han secuestrado, que han asesinado. Entonces, ¿cómo ese sujeto puede terminar siendo presidente de un país? Además, un país con una tradición democrática ejemplar como es Colombia, ¿no? Un país que siempre ha sido moderado, donde siempre conservadores y liberales, después de que se desmadraron, como dicen los mexicanos, en guerras civiles, lograron formas de consenso y de convivencia, ¿no? O Boric en Chile, o sea, es un chiquillo que ha pasado de vivir con sus papás, protestar en las universidades, a ser presidente de Chile, uno de los países emblemáticos de desarrollo en América Latina, ejemplo para el resto del mundo. Y un tipo que el día que fue elegido presidente tuvo que saltar las vallas policiales diciendo, oye, por si acaso yo soy el presidente electo, porque su equipo no estaba organizado para hacer nada, que ha perdido brutalmente la Constitución, algo que nunca había pasado en Chile. O sea, Chile tiene una tradición de votación de enmiendas populares que tradicionalmente han salido aprobadas, ¿no? Y en Chile, digamos, cuando ganó el no después de la dictadura de Pinochet, esa misma ya había sido una excepción. Entonces todo el mundo estaba por descontado que esta reforma constitucional, que era una locura, una payasada, ¿no? De gente realmente de manicomio, entró pues vestida de tiranosaurio rex, otro estaba vestido creo que de pollo, de gallina o del dinosaurio Barney, ¿no? O sea, así asistían a las reuniones del Congreso, pero de la Constituyente. Ahora la Constituyente ha quedado en el piso, Boric no tiene mayoría,
es lo que los norteamericanos llaman un pato herido que no sirve para nada, no puede volar, no puede nadar, está flotando en el agua, y eso es catastrófico para un país en el que un presidente no puede tomar decisiones más que ejecutivas. Entonces, en Brasil dicen, ¿cómo puede ser Lula? Lula es el hombre que dicen, bueno, es que levantó la economía del Brasil y redujo la pobreza. Por supuesto que levantó la economía del Brasil en circunstancias muy específicas, en que no existen ahora, que los productos de exportación del Brasil estaban en un récord histórico de precios altos. Pero la catástrofe de la corrupción brasileña que generó Lula es una catástrofe que ha contaminado a toda América Latina a través de empresas de construcción como Odebrecht. O sea, el Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, todavía siguen metiendo políticos a la cárcel y destruyendo la credibilidad del sistema político por la masiva corrupción del dinero de Lula, ¿no? Y ahora es el presidente. Pero estando en estos países, no se necesita estar en estos países donde yo he estado, pero sí se necesita estar para entender por qué, porque muchos de estos grandes amigos, líderes católicos, dicen ¿por qué? ¿Por qué nuestros países, por qué mis conciudadanos deciden votar por estos candidatos? Miren, hermanos, es verdad que los grandes medios masivos, que las redes sociales mantienen una constante propaganda mostrando todo lo que se llama pues la política woke, ¿no? O sea, de izquierda, todas las políticas de la ideología de género, etc. Pero también nosotros hemos hecho una contraofensiva nada débil, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los David frente a los Goliat. O sea, nosotros tenemos la convicción, nosotros tenemos el voluntariado, tenemos las masas y entonces no podemos decir que todo ha sido simplemente una gran campaña de desinformación. Y aquí es donde quiero entrar al punto fundamental que dejo abierto como punto de reflexión, porque no puedo decir que tengo una filosofía sobre el tema, pero les doy una observación anecdótica. Los hispanos que vivimos en Estados Unidos y que regresamos con frecuencia a nuestros países vemos una enorme diferencia, ¿no? Las cadenas de comida rápida en Estados Unidos están pues en el nivel pues más bajo del consumo, ¿no? Y esto lo sabemos los hispanos que estamos acá, porque si nosotros paramos en alguna de las cadenas de hamburguesas o de pollos que son populares en otros países, vamos a ver que hay una diferencia abismal de trato. Acá en Estados Unidos, todas esas posiciones son posiciones que se llaman de entrada laboral, ¿no? O sea, donde comienzan jóvenes o donde, por ejemplo, expresidiarios, personas que no han podido tener una buena educación, entran para comenzar su vida laboral, ir creando una hoja de vida, digamos, de trabajo y poder irse moviendo para arriba. Y el trato es proporcional, pues, al sueldo mínimo que ganan, al hecho de que no trabajan en una industria donde se recibe una propina, como en muchos de nuestros países, que se deja en la mesa, pues, a la persona que sirve en un restaurante mejor y no puedes esperar ninguna simpatía. En nuestros países, en cambio, todas estas cadenas son de clase media. La gente más pobre no la puede comprar, ¿no? No está dentro de su menú. Entonces, como es norteamericana, es de clase media y los trabajadores son infinitamente más atentos y amables. Y uno dice, bueno, sí, es que es nuestro país, es la calidez pues latina. Es verdad, porque en Estados Unidos estas personas ganan sueldo mínimo. En nuestros países ganan sueldo mínimo también. Pero la diferencia es que el mundo laboral en nuestros países es un mundo tan mezquino, donde es tan difícil ganar un sueldo justo, donde la política de explotación de las personas es enorme, incluso a las personas que se les paga bien. Yo tengo amigos que trabajan en empresas grandes y una en el Perú me decía, mira, la política de mi empresa, y él no lo decía con orgullo, lo decía con espanto, ¿no? Y él tenía esperanzas de moverse
a un nivel de mando donde podía cambiar esta política, ¿no? Pero decía, bien, la política de mi empresa es contratar madres solteras, porque son las más desesperadas de trabajar para poder alimentar a sus hijos. Entonces, van a aceptar todo el abuso que tú les puedas dar, van a aceptar las horas extra, ¿no? Tendrán que llamar a algún familiar para cuidar a sus hijos, pero son los que van a trabajar brutalmente. Y el problema no es solamente eso, miren esa maldad y esa crueldad del mundo laboral. La verdad es que, además, si esta mujer, ¿no?, a la que están explotando pudiera ganar lo suficiente como para comenzar a ahorrar, por lo menos podría decir, mira, voy a dedicar estos años de sacrificio a esta vida para poder ahorrar y para poder mejorar y para poder ascender y para poder no solamente mantener a mi hijo, sino darle mejores cosas de tal manera que en el orden natural de las cosas, como lo describe la doctrina social de la Iglesia, y por eso la primera encíclica social, el Papa León XIII se oponía al comunismo, porque decía, es importante que las personas, incluso las personas de origen modesto, tengan una propiedad. ¿Por qué es importante la propiedad? No por el apego a una cosa, es porque es un deseo natural en la vida familiar tener la posibilidad de dejarle algo a mi sucesión, a mis hijos, para que ellos puedan comenzar un poquito mejor y puedan ofrecerle una vida aún mejor a sus propios hijos. Esa es la importancia de la propiedad, de que tenga ese valor, pero no para explotar. Y entonces, como decía el padre Friedrich Vetter, este jesuita que escribió este fenomenal tratado de doctrina social de la Iglesia, la idea del capitalismo compatible con la fe cristiana es que cree múltiples pequeños capitalistas, personas que ganan lo suficiente para vivir con justicia, con decencia. Si nosotros pensamos solamente en los temas culturales, en los temas éticos, en los temas morales, pero no pensamos en la calidad de vida de nuestros seres humanos, las vergüenzas humanas, ¿no?, el desfile circense de circo, que son los presidentes de muchos países de América, los que he mencionado, ¿no? O sea, Pedro Castillo, Lula, Daniel Ortega, Maduro, van a ser inevitables. Y les cuento una anécdota, y sé que una anécdota, simplemente para redondear esta idea, y sé que es una anécdota, y en consecuencia no pretendo que tenga pues valor estadístico, sociológico, pero es muy gráfico. Conozco una hermana en la fe, una gran voluntaria católica, que en su tremenda generosidad y espíritu sacrificio en el Perú, decidió ir a hacer un trabajo apostólico, un trabajo pastoral, de atención pastoral, como parte de la Oficina de Recursos Humanos de una gran isla que se encuentra en el sur del Perú, en el Pacífico, que es una isla guanera. No sé si todos están familiarizados con este término, pero el guano es básicamente el fertilizante natural producto del excremento de las aves marinas. Es uno de los mejores fertilizantes y es 100% natural, no químico. Y que una isla se convierta en una isla guanera es un fenómeno natural, no es que alguien pueda hacerlo. Es un lugar donde las miles de aves deciden anidar, deciden volverla a su lugar de seguridad porque no hay depredadores, es una isla, no hay pues perros, coyotes, etcétera, etcétera. Entonces miles habitan ahí y la consecuencia de eso es que hay una abundante cantidad de guano. Pero se imaginan que el trabajo es de los más duros que pueden haber, porque lo que hacen los trabajadores, lo único que hacen los trabajadores es usar palas para mover, transportar y empaquetar y pesar excremento de aves. Entonces, emblemáticamente no puede haber un trabajo más miserable que ese. En Estados Unidos, una persona que trabaja en la basura gana muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque el riesgo de vida y de salud
y las posibilidades de ascender de trabajo son muy pocas. Entonces, la sociedad es una sociedad justa que compensa al que realiza un trabajo terrible que nadie más quiere realizar. En este lugar, a esta hermana le agarra la pandemia y cierran la isla. Los trabajadores que estaban ahí y por un momento pasan hambre, después ya comienzan a enviarles pues suficientes alimentos, pero ninguno de estos trabajadores, que muchos de ellos vienen por temporadas de muy lejos de los Andes peruanos, se quedan encerrados ahí, encerrados en una isla que, o sea, es todo lo contrario a la isla del paraíso. No quiero describirlo más, pero ya creo que ya dije lo suficiente como para que se hagan una idea de qué cosa es esta isla. Y esta hermana, mientras esta gente está encerrada, se deprime, comienza a tener problemas familiares porque no puede enviar dinero a su familia, ¿no? Comienza a hablar más con esos trabajadores, a los que ya los atendía pastoralmente, ¿no? Con oraciones, trayendo cada tanto un sacerdote, etc. Y hablando con ellos, se da cuenta que a medida que se van acercando las elecciones en el Perú, todos querían votar por Pedro Castillo. Pero digamos, la diferencia entre los candidatos, ¿no? Entre un candidato que era un empresario católico extremadamente exitoso de formación internacional, habiendo creado empresas que producen una gran cantidad de puestos de trabajo bien pagados, o sea, que sería ideal para cualquiera, ¿no? Decían que iban a votar por Pedro Castillo. Y cuando le preguntaba por qué, le decían, mira, porque mire dónde trabajo yo, hermanita, mire dónde trabajo yo. ¿Un nuevo presidente me va a sacar de acá? No, entonces yo prefiero porque ya han cambiado muchos presidentes, yo prefiero pues que el presidente sea uno como yo. De repente hace algo. O sea, es una decisión tan desquiciada, tan loca, pero que es la única que me queda. Porque han venido cambiando los presidentes y yo sigo trabajando acá. Entonces, la reflexión es, hermanos, no podemos desconectar las expectativas de la defensa de la vida, de la familia, de los grandes valores, si no pensamos en estructuras sociales más justas. Y para nosotros los católicos de a pie, que no somos dueños de empresas, etc., eso significa en el cuidado que tenemos que tratar con las personas con las que nos encontramos, incluyendo aquellas que pueden parecer más humildes, aunque no hay nadie más humilde que nosotros, porque todos somos iguales, ¿no? La caridad con la que los tratamos, cómo tratamos a la gente. Para los que tienen pequeñas iniciativas y pequeñas empresas, ¿cómo tratas a tus colaboradores, a tus empleados, incluso si son familiares tuyos? Y para aquellos que sí tienen la posibilidad de impactar en organizaciones laborales más grandes, entonces van a tener un peso más grande ante Dios, porque el futuro de su nación, no solamente de su empresa, puede perfectamente depender de los cambios que se hagan o que se dejen de hacer según la doctrina social de la Iglesia.